Bienvenido nuevamente, muchísimas gracias. Adelante, compañeros, bienvenido, doctor. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues nuevamente, muchas gracias por la invitación a la madrina Verónica. Fue la que me lo invitó nuevamente aquí a compartir con ustedes en el grupo de la tarde, ¿no? Eh, Al grupo Alegría de Vivir, ¿no? Bueno, el tema es ciclo emocional adictivo. Entonces, siempre empiezo los compartimentos preguntando a- a- si alguien de ustedes sabe o tiene la idea qué es o cuál es el ciclo emocional adictivo. Doctor, yo creo que sí, yo entiendo por un signo emocional adictivo, es como cuando hay ciclos, vaya la redundancia, cuando hay situaciones, por decir, en una relación de pareja, cuando siempre hay, eh, cuando hay enojos, cuando hay gritos, cuando hay ofensas y luego ya se calman, se piden perdón y luego pasa un tiempo y vuelve otra vez las ofensas, las discusiones, el maltrato y luego otra vez se piden perdón, continúan unos días, unas semanas y vuelven otra vez a recaer y eso como que se va volviendo para mí, yo entiendo que es un ciclo emocional, repetitivo y adictivo, porque también se vuelve adictivo, se concilian, se concilia a la pareja y todo va bonito y luego otra vez vuelven a recaer, pasa otro suceso y vuelven a recaer. Y entonces a mí me imagino, yo entiendo por un ciclo emocional adictivo esta situación, doctor. Gracias. Ok, es buen punto. ¿Alguien más tiene la idea qué es o cuál es el ciclo emocional adictivo? Sin pena. Buenas ¿Alguien más? noches. Buenas noches. Sí, igual pues comparto con la compañera, es algo, un patrón repetitivo, ¿no? Que sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero lo volvemos a repetir. Muchas gracias. Ok, bien, Sí, ok, doctor. sí, está bien. Eh, Adelante. eh, sí, gracias. En primer lugar, gracias por su participación. Eh, Le agradecemos montones en lo personal. Para mí, el comportamiento emocional adictivo es el pensamiento autodestructivo, esa obsesión de no parar de pensar, incluso extrañar cuando no estoy pensando en forma autodestructiva. Y pasa un tiempo y, y de repente, sin ningún factor externo, así que por lo menos tenga conciencia, recaigo en la misma adicción, preocupación, ansiedad, temor. eh, Vivo enrolado sin poderme salir de ese círculo. Es todo, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene la idea de cuál es o qué es el ciclo emocional adictivo? Hay una Para manita. mí, para mí, yo soy la de la manita. Para mí es cuando, por ejemplo, me siento miserable y activamente busco sentirme miserable, aunque me siento bien, pero rechazo y busco maneras de sentirme miserable, porque yo estoy adicta a sentirme miserable. Eso es para mí. Ok. Ese punto, ¿cuál es tu nombre, perdón? Amelia, Amelia. Mira, ese punto es importante señalarlo. Eh, Nosotros, dentro de la familia disfuncional que venimos o la familia adictiva por la cual nosotros venimos, familia adictiva cumple tres reglas de oro. Es no sentir, no hablar y no pensar, ¿no? Entonces, esas tres reglas de oro son
prácticamente donde venimos todos nosotros, ¿no? Entonces, aquí el problema es que nosotros somos seres emocionales. De por sí, el ser humano en sí es un ser emocional. Nosotros, como enfermos emocionales, pues definitivamente este, tenemos un concepto que se llama hipersensibilidad. ¿Habían escuchado hablar de ese concepto? Yo sí. A ver, ¿cuál es? Sí. A Sí. ver, ¿qué es la hipersensibilidad? Que todo lo tomo personal, que me siento de todo, que cualquier cosa me duele y me reflejo en todos, hasta en un perrito, en una paloma. Una vez estaba llorando un pájaro arriba en su nido y empecé yo a llorar. Estaba hablando, estaba gritándole a su mamá. Dije, wow, esto es extremo. Eso es para mí hipersensibilidad. Okay. Eh, ¿Alguien más tiene la idea de sí, lo que es la hipersensibilidad? Ajá. sí, es sentir, es un sentir, pienso más de lo que normalmente las personas comunes sienten y piensan. Yo, Se diferencia de la susceptibilidad porque yo puedo ser hipersensible, pero no ser susceptible y a la inversa. Gracias. Ok. ¿Alguien más? yo, sí, es la reacción exagerada a una emoción o algunas emociones. Ok. Efectivamente, sí, todas son respuestas totalmente correctas. ¿Alguien más tiene por ahí la idea de qué es la hipersensibilidad? Doctor, yo creo que ¿No también es, será que exagera uno con las emociones? Buenas tardes, ahí de Neurótica, que, Hola, Aide. que a veces uno lo toma a pecho las cosas, que uno agranda el problema, que uno exagera, porque el neurótico como yo exagera. Entonces, como que brota la emoción, pero mi ira brota, pero exagerada. O que viene otro y me lastima y digo, ya no me empujó, sino que me golpeó y me sacó el ojo. Así. Exacto, mira, la hipersensibilidad es prácticamente es sentir más que los demás. Pues, por ejemplo, no, a mí me decía mi papá, oye, ¿cómo tú porque efectivamente, no? Porque se te murió la tortuguita, estás chille y chille, y ve tu hermana bien valiente, no chilla, ¿no? Efectivamente, ¿no? Yo todos a mis animalitos les lloré, ¿no? A mi tortuguita, a mis perritos, hasta la fecha, ¿eh? Entonces, y siempre me decía mi papá, oye, pero ¿por qué lloras? ¿No? Imagínate si yo vengo de un matriarcado, ¿no? De unos abuelos soldados, pues entonces imagínate el nivel de machismo que había, ¿no? Entonces, de repente me ven a mí, a Héctor, llorando porque se murió un animalito, o me ven a mí llorando porque, por ejemplo, cuando salí de la primaria, que no, cómo me dolió de la secundaria, esas son cuestiones que todo el mundo me decía, oye, pero ¿por qué lloras? ¿Pero por qué lloras? ¿No? ¿Por qué lloras tanto si se te murió tu tortuguita, ¿no? ¿Por qué lloras tanto si se te perdió el pinche perrito, cabrón? ¿No? ¿Por qué lloras tanto si se te murió la palomita que tanto querías, el cotorrito que tanto querías? Porque teníamos un cotorrito que duró más de 20 años allá en la casa de mis padres, ¿no? Muchísimos años, todo mundo adoró a ese cotorrito, ¿no? Y eh, solamente otra hermana y yo éramos los que chillábamos. Todos los demás de mis hermanos, nadie llora. Y siempre estaba la comparación, ¿no? ¿Por qué lloras, no? Si los demás no lloran, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué en las pinches películas de ET yo era el único de mis hermanos llorando, cabrón? Y los demás no. ¿Por qué en las películas, en Titanic, era el único llorando, cabrón? Mi papá y mi mamá no, ¿no? Cuando vimos a verla, ¿no? Y dije, ay, cabrón, pues efectivamente, ¿no? Esta es la parte hipersensible y que desgraciadamente solamente que tengas un sistema terapéutico en tu familia, pues van a entenderlo, ¿me explico?
alguien que diga, pues sabes que tienes un proceso de hipersensibilidad, ¿no? Donde el, el, hay algo que está mal, ¿no? Dentro de ti, ¿no? Y donde un especialista te explique por qué es la hipersensibilidad, ¿no? Y la hipersensibilidad, pues va totalmente enfocada a toda a la parte neurológica del cerebro, ¿no? Acuérdense que el cerebro controla todo. Controla emociones, controla sentimientos, controla conductas, controla movimientos, controla todo el cerebro. Entonces, hay un neurotransmisor o un neuromodulador que se llama dopamina, ¿no? Entonces, el sistema de dopamina, el famoso sistema de dopamina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros enfermos emocionales, cuando buscamos conductas que nos aceleren o que nos lleven para arriba, como el consumo de drogas, el cristal, cocaína, ¿no? Sexo, el orgasmo es un generador de dopamina impresionante, las compras, ¿no? Efectivamente, el reconocimiento dentro de la parte emocional, ¿no? Que le digan al codependiente gracias, ¿no? Esta parte del reconocimiento pues nos genera mucha dopamina, ¿no? Un adicto, por ejemplo, ¿no? Generalmente antes de consumir sustancias, primero haz de cuenta cómo modula su sistema de dopamina. Está con la mamá súper bien, o está con la esposa a todo dar, a toda madre, ¿no? Se echan un buen palo espiritual, tienen un orgasmo maravilloso de 100, hasta el cielo llegan, y a la media hora, a la hora, ya alguien de los dos se está buscando el defecto, ¿no? Entonces, o se están acordando de algo que pasó hace 20 años, o se están acordando de lo que pasó hace 8 días, ¿no? Entonces, algo la tenemos que cagar, en algo nos tenemos que sabotear, y de repente decimos, ay, cabrón, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros vamos buscando conductas que modulen ese sistema de dopamina. Los consumidores de sustancia, ¿no? En el caso de la neurosis, cuando tienes una descarga de neurosis, pues seguramente, o de ira contenida, es una gran segregación de dopamina, ¿no? Eh, en el caso de los consumidores de sustancias, por ejemplo, gente que aquí donde yo trabajo, haz de cuenta, consumen cristal que genera muchísima segregación de dopamina y se echan unas chelas, ¿no? Un alcohol para o un toque de marihuana o un chocho o un clonazepam, ¿no? Que son depresores del sistema nervioso central, ¿no? Bajan, bajan el sistema de dopamina, ¿no? En la segregación. Entonces, es ese andar emocional, que más que nada es un andar totalmente neurológico, pues nosotros nos vamos adaptando, ¿no? Entonces, por eso somos hipersensibles. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de dopamina no está trabajando correctamente como la persona normal, la que es fuerte, ¿no? La que se pierde a un ser querido y a los 8 días ya le lloró, ya esto, ya está haciendo mil cosas, la que se lo deja a su marido y a los 8 días ya está haciendo mil cosas, ¿no? O sea, gente muy resiliente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el sistema de dopamina pues, está en equilibrio, que tiene fortaleza neurológica, emocional, para afrontar las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los que consumen cocaína, ¿no? Generalmente, o al revés, ¿no? Consumen alcohol, ¿no? El alcohol baja la segregación del sistema de dopamina. Este, eh, ¿Y qué hacen los consumidores de alcohol? ¿Qué hacen? Se meten al baño y se echan su jalón de perico, ¿no? ¿Por qué? Pues no, una parte sí es justificada para que no me vean en la casa, no que me fui de pedo, pero la otra es que su cuerpo les está pidiendo algo, algo que regule el sistema de la dopamina. O sea, si es una necesidad, tal vez social, pero más que una necesidad social, es una necesidad neurológica, es una necesidad fisiológica. El cuerpo te lo está pidiendo, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Yo conozco muchas parejas eh, que se pelean, ¿no? Se agarran chulo, ¿no? Se mientan hasta la madre, ¿no? Y
y eso pues baja el sistema de dopamina, ¿no? Entonces, vámonos a comer, ¿no? O nos echamos un pinche palo bien sabroso, o vámonos de compras, vamos a dar el tarjetazo, ¿no? ¿No? A la media hora o en la noche, ¿no? Entonces, después de mentarse la madre, se van a echar un buen palo, se van a echar una buena comida o un buen tarjetazo en una tienda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque eso, más que satisfacer una parte social, estamos satisfaciendo un equilibrio a nivel. No se escucha, doctor. Sistema de la dopamina. ¿Tienen alguna duda? Bueno. Bueno, lo que pasa es que se cortó un poco. No sé si también los demás lo escucharon así. Bueno. Yo sí lo escucho muy bien. Compañeros, ¿lo escuchan? Sí, sí, se está escuchando. Antes se cortó. Pero antes se cortó. Adelante, doctor, disculpe. A ver, sí, más o menos entendimos cómo, sí escucharon bien cómo trabaja el sistema de la dopamina. Sí, doctor. Mi pregunta es si algunas personas nacemos con carencia de dopamina. Eso es lo que estaba explicando. O sea, por eso existe la hipersensibilidad, porque hay un desequilibrio en la segregación de dopamina. La gente normal segrega la dopamina normal, que sabe manejar la situación ante cualquier frustración, ante cualquier dolor, ante cualquier pérdida. Es fuerte emocionalmente el umbral del dolor. Yo tengo amigos que se apagan el cigarro con el dedo, y no les duele, ¿no? ¿No? Y yo un pinche piquetito para sacarme la sangre estoy llorando como, ¿no? Como niño chiquito, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, la hipersensibilidad va enfocado totalmente a la desestabilización de desequilibrio en la segregación de dopamina. Entonces, andas bajo, pues tu cuerpo te va a pedir para subir. Andas arribota, tu cuerpo va a pedir para bajar. Era lo que explicaba. Un consumidor de alcohol se pone borracho y se mete al baño y se da su jalón de cocaína, ¿no? Pero no es para que la mujer no lo descubra, es porque su cuerpo, esa es la justificación, el cómo lo maneja verbalmente, ¿no? Pero realmente es porque su cuerpo le está pidiendo eh, eh, algo que nivele su sistema de dopamina. O al revés, consumidor de cocaína, de cristal, que son drogas que aceleran el sistema nervioso central, que generan muchísima dopamina, que hace un consumidor de cristal, o se da el toque de mota, o se da el chocho, el clonazepanazo, o se echa sus alcoholes, ¿no? Que eso baja el sistema de la dopamina. Son depresores del sistema nervioso central. Entonces, efectivamente, si tienes una fuerte depresión, seguramente hay bajos niveles de segregación de dopamina. Ok. Por ejemplo, los bipolares, como trastorno psiquiátrico, pues tienen esa alteración al 1000 por hora, ¿no? Por eso necesitan estar medicados, porque ya es algo totalmente neuropsiquiátrico. Entonces, andan en etapas depresivas, un bipolar, y andan en etapas maníacas, ¿no? Todos acelerados, ¿no? Y hay gente que andamos acelerados sin ser bipolares, ¿no? ¿No? Y de repente andamos en etapas depresivas, ¿no? ¿Por qué es esa situación? Nuestro cuerpo nos pide el cómo nivelar ese sistema de dopamina. Entonces, un ejemplo que yo ponía, por ejemplo, ¿no? Te peleas con tu mujer, ¿no? Le das una madriza, le pones una chinga, ¿no? ¿No? ¿Y qué hacen? Liman asperezas en la cama, ¿no? O en un buen restaurante o un buen tarjetazo, ¿no? ¿No? Van a la tienda, ¿no? Al mall, ¿no? Acá al pinche Palacio de Hierro y dan un pinche tarjetazo, ¿no? De ahí de 30,000 barotes, ¿no?
porque las compras, el sexo, la comida son generadores del sistema de dopamina. Ujú. Y cuando tienes un pleito, pues lo que hace es bajar el sistema de dopamina, ¿no? Entonces, cuando tienes un problema, entonces nosotros vamos buscando el cómo meternos el pie. Ahí, por eso somos seres autosaboteadores, ¿no? Entonces nosotros mismos vamos buscando por qué nos metemos, cómo nos metemos el pie, ¿no? Un padrino mío de hace muchos años decía, al enfermo emocional o al adicto o al neurótico no le gusta ser feliz, le tiene miedo a la felicidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, siempre tiene que buscar algo para cagarla, ¿no? Entonces, siempre cuando está en extremo, a veces sí se recomienda totalmente una valoración neuropsiquiátrica, estudios de la cabeza, para ver si no ya es un problema no solamente del sistema de dopamina, sino ya es un problema totalmente neurológico, ¿no? Porque si no se logra modular a través del tiempo, la recuperación, el grupo, la catarsis, por eso se queda la gente, porque la catarsis, pues es una liberación de dopamina impresionante, ¿no? Está el deporte, acá, por ejemplo, está el temazcal, ¿no? Está el ejercicio, la natación, cualquier deporte es generador del sistema de dopamina, ¿no? La misma psicoterapia, la terapia, la expresión catártica, ¿no? Que existe en los grupos, son grandes liberadores de dopamina, ¿no? Entonces, nosotros por eso somos hipersensibles, porque de una u otra manera eh, tenemos ese proceso de eh, no modulación de la segregación del sistema de dopamina, ¿no? Y la dopamina es el neurotransmisor, neuromodulador que regula el dolor. Por eso se llama dopamina, ¿no? Aquí en el centro donde trabajo, a veces hay o cuando salen del temazcal, que es un gran generador de dopamina, ese ejercicio de desintoxicación, salen como si se hubieran puesto unos toques de marihuana, ¿no? O unos chochos, ¿no? Porque segregan tanta dopamina que se relajan, ¿no? Pues nosotros tenemos que buscar conductas positivas que nos ayuden a regular ese sistema de dopamina, ¿no? Que esa es la recuperación en sí. Cuando te dicen cambio de juicios y actitudes, pues es eso, ¿no? Tenemos que buscar algo que regule nuestro sistema de dopamina, que no sea autodestructivo y que no sea destructivo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Por eso, hay un folletito, no sé si lo han visto, que se llama, eh, ¿cómo se llama? Ahí no me acuerdo, pero viene ahí la famosa cruz de sobriedad. Y la cruz de sobriedad nos marca un equilibrio en todas las áreas de mi vida, desde la interacción con la familia, ¿no? Hasta un día para mí mismo, ¿no? Haciendo algo que me gusta, ¿no? Entonces, como reguladores de dopamina, ¿no? A la gente que es totalmente adrenalínica, pues a veces se le recomienda algún deporte extremo, ¿no? ¿No? O, por ejemplo, yo tengo pacientes que les he recomendado que son adrenalínicos, adictos al cristal, 100% adrenalínicos, adictos a la velocidad, y le digo, bueno, si vas a meterte la velocidad en un medio controlado, pues no hay problema, ¿no? Pero si la vas a agarrar acá en periférico, ¿no? En la autopista y te vas a en la madre, pues no lo hagas. Sigue siendo autodestructivo, ¿no? Entonces les recomiendo mucho, vete a la pinche juegos de caída libre, ¿no? Ahí del Six Flags, ¿no? Y se van a los juegos mecánicos de caída libre y ese pinche gritote ¿no? Al bungee, y vas a ver cómo segregas dopamina, ¿no? Hasta sales como sedita, ¿no? Entonces, por eso tenemos que buscar, por eso mucha gente recae, porque no tiene esos sistemas que le ayudan a segregar dopamina, ¿no? Y piensa que con el trabajo, con reparar daños, ya es más que suficiente, y no es cierto. Sobre todo los que son altamente adrenalínicos, ¿no? Entonces te digo, a este paciente yo le recomendé que se fuera a cualquier juego mecánico de caída libre y le ha funcionado como segregador de dopamina, ¿no? Entonces, eh, por eso somos hipersensibles, por esa desestabilización o mala segregación de dopamina de nuestro cerebro,
Les voy a comentar, la dopamina es un sistema, se le llama neuromodulador o neurotransmisor. Y viene de la palabra, por eso a muchos cuando, les decía yo en el temazcal, les decía, no, pues estás dopado, güey, ¿no? Y acá con el temazcal, ¿no? Que es un ejercicio de desintoxicación, ¿no? Eh, o por ejemplo, mucha gente que hace ejercicio, que termina cansada, pues que termina pues cansada, estable emocionalmente porque toda la ira la sacó en la pera, ¿no? O en el ejercicio, ¿no? Y eso genera mucha segregación de dopamina y lo estabilizan. Entonces, por eso es recomendable tener conductas dentro de un plan, un proyecto de vida o actividades que nos ayuden a segregar dopamina, si es que son adrenalínicos, también, ¿no? Segregar adrenalina, ¿no? Entonces, y la dopamina, pues yo les comento, ¿no? Hay gente que yo conozco, pues por ejemplo, los que se ponen, yo conozco chavas que se ponen un arete, que se hacen un hoyote en la oreja y no les duele, y a mí tantito ya les dije, me pican para sacar sangre y ya estoy chillando, ¿no? O sea, tienen un fuerte umbral al dolor, me explicó. O sea, su cuerpo segrega dopamina muchísimo. Hay gente que se le muere el papá, la mamá, ¿no? Al mismo tiempo, el mismo año, por ejemplo, en la pandemia, es un gran ejemplo. Hay chavas y chavos que se les murió el papá, la mamá, el abuelito y la abuelita y siguen con vida, no se murieron, nunca se drogaron, no se suicidaron. Eso quiere decir que es gente que segrega emocionalmente, es fuerte. ¿Por qué? Porque su cuerpo segrega, hay un equilibrio en su sistema de dopamina, ¿no? Entonces, hay gente que se muere, o el marido lo deja el marido y ya se quiere suicidar, ¿no? Entonces, o al revés, ¿no? Deja a la esposa y ya te quiere suicidar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes bajos niveles de dopamina, ¿no? Entonces, por eso generalmente cuando los deja una persona o tienen un duelo, una pérdida, pues consumen sustancias, ¿no? Que les ayudan a segregar el sistema de dopamina, ¿no? Perdón, a modular. Entonces, la hipersensibilidad es precisamente sentir un poquito más que los demás y va totalmente relacionado con el sistema de la dopamina. Nosotros somos enfermos emocionales, neuróticos dentro de ellos, depresivos, somos hipersensibles, ¿no? Entonces, dentro del ciclo emocional adictivo, hace rato, pues, por ejemplo, no sí es tanto la conducta, pero es tanto la emoción. Nosotros venimos de familias generalmente dentro de la tragicomedia, cabrón, ¿no? Donde si hacían una novela de tragedia ganaban, cabrón, ¿no? Y yo me di cuenta cuando llegaba tarde a la casa y toda la familia pensaba que ya me habían matado, cabrón, ¿no? Entonces, venimos de familias trágicas, ¿no? Que les cuesta mucho ver la parte positiva, ¿no? Que les cuesta mucho ver la parte agradable, ¿no? Venimos de familias trágicas, ¿no? Donde siempre que algo nos pasa o no llegamos o no hablamos, perdón, algo que no hablamos o no respondemos un mensaje, ya están pensando lo peor, ¿no? ¿No? Entonces, por eso les digo que es una manera de comprobar que venimos de familias trágicas, ¿no? Entonces, donde generalmente, digo, no digo que todos, pero sí la mayoría, eh, solamente desde la infancia o desde las que se empezaron a destapar las heridas del alma, pues empezamos a conocer las emociones negativas, ¿no? Entonces, y efectivamente es un ciclo emocional adictivo porque se vuelve redundante. Un ciclo efectivamente es un principio y un fin emocional, de emociones, adictivo, se vuelve constante, ¿no? Así como si ya fuera una necesidad o como si ya fuera eh, parte de nuestra supervivencia emocional en la dinámica de la familia, ¿no? O en mi propia dinámica, ¿no? O en mi propia existencia, ¿no? Entonces, pero generalmente nosotros lo hemos potencializado en las emociones negativas. Hay, ¿por qué? Porque venimos de emociones negativas, venimos de aprender patrones de conducta negativos, venimos de aprender que el papá le pegaba a la mamá, que le ponían el cuerno, que se iba, que esto, que el otro, que se bronqueaban, que se madreaban, que se mentaban la madre, o sea, que no llegaba y ya estaban pensando lo peor. O sea, venimos de familias
donde la herencia cognitiva y emocional es totalmente de emociones negativas. No dudo que haya gente que haya tenido emociones positivas, por supuesto, o un equilibrio entre emociones negativas y emociones positivas, que es como la parte sana, pero desgraciadamente nosotros le damos más peso a las emociones negativas. Entonces, tanto que una emoción que es pasajera, la volvemos sentimiento, la volvemos permanente. Entonces, aquí, por ejemplo, pues ¿cuántos años has estado resentido con tu papá, no? ¿Mm? ¿Cuántos años ya tiene 20 años que murió tu papá y todavía no haces el duelo, cabrón? Cuando un duelo se hace en 5 años, cabrón. Entonces, las emociones, a diferencia de los sentimientos, las emociones son temporales y los sentimientos son más permanentes, más duraderos. Entonces, nosotros tenemos esa facilidad de transformar toda emoción en sentimiento, ¿no? Y lo vemos, pues ahí llegan chavitos o señores o señoras que desde hace 40 años siguen odiando al papá porque los dejó, ¿no? O siguen odiando a Dios porque les quitó al papá, les quitó a la mamá, ¿no? Es una emoción que se llama resentimiento, pues la convierten en sentimiento, ahora sí que en sentimiento, ¿no? Entonces, cuando ese tipo de duelos de una pérdida, pues generalmente duran alrededor de 5 años, ¿no? Pero pues nosotros de repente después eh, nos conviene seguir cargando esas justificaciones o esos resentimientos porque de ahí justificamos nuestras conductas, ¿no? Pero bueno, dentro del ciclo emocional adictivo, iniciamos con el primero que se llama, la primera emoción, que se llama frustración. Entonces, la frustración es la emoción que sentimos desde que nacemos, o sea, desde que sales del vientre de tu madre y te sales de esa zona de confort, ¿no? Que ya después ya te gustó, ¿no? Ya se te hizo vicio, ¿no? Pero al principio, pues es una zona de confort donde tu mamá te da todo, donde te da todo, donde si tienes hambre, te da, donde si estás a cagar, te limpia la cola, ¿no? Cuando estás adentro del vientre de tu madre, no hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, cuando te sacan al aire libre, cuando naces, pues la primera emoción, aunque todavía no tenemos un juicio, pero eh, generalmente cuando te cambian de entorno, cuando te meten en una crisis, ¿no? Pues vuelvo a repetir, la pandemia, ¿no? La primera emoción que sentimos cuando dijeron te van a encerrar, pues fue la frustración, ¿no? Cuando te deja tu mujer, ¿qué es lo que sientes primero? Es la frustración, ¿no? Cuando te corren del trabajo es la frustración. ¿Qué es la frustración? Pues cuando ya no tienes algo, que tenías algo o alguien, ¿no? O pierdes algo, ¿no? Entonces, eh, y esa que les comento, cuando nacemos, pues todavía no hay un juicio, pero eh, del hecho de salir de una zona de confort del vientre de nuestra madre, salir al aire libre, donde te cambia el panorama, donde te cambia la zona, donde te cambia el entorno, pues ahí implica una frustración, ¿no? Que obvio nosotros a esa edad, pues todavía no tenemos juicio, no existe el juicio, pero es algo para identificar, ¿no? El cómo eh, la frustración es el ejemplo de cómo la vida nos cambia la jugada, ¿no? Nos saca de nuestra zonita de confort. Entonces, cuando eh, se genera esa emoción inmediata, se llama frustración. General, y la segunda emoción que nos dicen en terapia, en consejería en adicciones, la segunda frustración de la frustración es el resentimiento. Entonces, eh, de la frustración eh, te vas al resentimiento, ¿no? Entonces, te deja tu mujer, te deja tu marido y te frustras y luego lo que dices, ay, pinche viejo, ¿no? Empiezas a maldecir, ¿no? Ay, vas a ver, y te acuerdas de lo que te hizo y te acuerdas de lo que te dice, vas a ver, ya no lo quiero volver a ver en mi vida, ¿no? Que se vaya a la chingada, ¿no? ¿No? Entonces, cuando decimos eso, pues está hablando el resentimiento. Entonces, eh, como de una emoción que se llama frustración, luego pasamos a otra emoción que se llama resentimiento.
es que es el hecho de volver a sentir, ¿no? Ese es el resentimiento, ¿no? El volver a sentir, ¿no? Hay gente, los que tienen mucha resiliencia, no llegan ni siquiera al resentimiento. En la frustración le dan vuelta a la hoja, ¿no? Ya tienen plan B, plan C, plan D, plan Z. Nosotros no. Llegamos con una puta visión de túnel a nuestra pinche vida. Nada más vemos lo que nosotros queremos ver. No somos capaces de ver arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda. Por eso es muy difícil que te dejes guiar por el padrino. Por eso se van muchos, ¿no? Porque empiezan a decir, ay, ese pinche güey, ya va a empezar con su misma tribuna, ¿no? ¿No? Por eso se van muchos. Sigues con tu pinche visión de túnel, entonces no podemos ver ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ¿no? Nada más vemos lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, eh, esa parte atenúa o fortalece más, pues obvio está la frustración y el resentimiento. Entonces, ya que tenemos esas dos emociones, pasamos a la tercera, que la tercera es la ira, ¿no? Dentro de, dentro de la parte de consejería es la emoción dentro del ciclo emocional. También esa se maneja mucho en los tres gigantes del alma, ira, miedo y amor, pero eh, aquí dentro del ciclo emocional adictivo también se maneja, ¿no? Entonces la ira es una de las emociones más importantes. ¿Por qué? Porque es la que te da el impulso, es la que te dice, o vete a drogar o vete a hacer ejercicio. Es la que te dice, o miéntale la madre, o dale una madriza, o háblale a tu padrino y resahógate, ¿no? Ese es el impulso, ¿no? Entonces, generalmente la mayoría, en recuperación, a veces llegamos a la ira, ¿no? Y ahí aprendemos a, a empezar a manejar nuestras emociones, ¿no? Que nos dice el padrino, no, pues si te reclama, no le digas nada, cuidado, ¿no? Si tienes ganas de consumir, salte a correr, ¿no? El pensamiento de consumo o de repetir una conducta dura 20 minutos, ¿no? Entonces, esa es la ira, ¿no? Entonces, generalmente la ira ya se fue, ya se frustró, pinche vieja o pinche güey, ¿no? Y ahí en la ira es donde se genera el sentimiento de venganza, ¿no? Vas a ver, ¿no? De cuando llegue le voy a dar en su madre, o vas a ver, ¿no? Cuando regrese le voy a dar, o se la voy a aplicar, o si me cuernió, cuando regrese lo voy a cuernear con su mejor amigo, su mejor amiga, ¿no? O me voy a chingar a la comadre o al compadre, ¿no? Yo sé que ustedes no piensan eso, ¿ah? Pero acá en México sí, ¿no? Entonces, ahí en el pensamiento, donde empezamos a tener un pensamiento, una conducta autodestructiva o de sensación de venganza, ahí es donde está la ira, ¿no? Que vuelvo al caso, generalmente en recuperación, ahí es donde nosotros empezamos a cambiar los juicios y actitudes, ¿no? Porque nos frustramos, somos seres que nos vamos a frustrar, que nos vamos a resentir, claro que nos vamos a resentir. Pero el cambio de actitudes se marca en esa emoción, en la ira. Yo les comentaba, hay gente que tiene plan A, plan Z, y a veces, y con pedos y toca la frustración, ¿no? La vida le está cambiando la jugada y ya tiene un plan B, plan C, plan D, plan Z, ¿no? Ellos emocionalmente manejan una inteligencia emocional tremenda, una capacidad de resiliencia tremenda, ¿no? ¿No? Hay gente que apenas si roza la frustración. Entonces, pues gente muy hábil mentalmente, con una capacidad emocional, espiritual, con una inteligencia emocional tremenda, ¿no? Le da la vuelta a la página luego, luego, ¿no? Nosotros no, somos pinches dramáticos, o a poco no. Digo, acá en México sí, no sé si allá, ¿verdad? Pero en México sí. Lo pequeño lo hacemos grande y lo grande lo hacemos pequeño, ¿no? Entonces, nosotros
parte de la recuperación, que implica que te vas a frustrar, sí te vas a frustrar, te vas a resentir, sí te vas a resentir, por supuesto, cabrón. Pero donde marca un cambio de conductas, donde marca ya un claro ejemplo de recuperación, ya es en la respuesta que le damos a la ira contenida, ¿no? O te vas a consumir, o le pones el cuerno a tu mujer, o te la madreas, ¿no? O sacas tu neurosis con la familia, ¿no? O te vas a tu grupo, o te vas a hacer ejercicio, o te vas a la pera que te dijo el padrino que pusieras ahí en tu casa y le das a la pera, ¿no? En la ira, nosotros generalmente es donde se ve el cambio en recuperación. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Sí, sí, Ah, ok. gracias. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. ¿Sí? Sí, todo bien, doctor, todo Ah, bien. ok. Entonces, en la ira es donde nosotros damos el cambio o para bien o para mal. Nosotros estábamos acostumbrados a autodestruir, a destruir, ¿no? Dicen por ahí, la boca mm, es el arma más poderosa que tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante modificarlo, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo que vean las películas de Intensamente, ¿no? De las emociones, las dos. Entonces, cómo la depresión en la uno saca adelante a a la chica, ¿no? Entonces, todas las emociones son importantes, todas. Pero nuestro trabajo, como somos, el problema es que no toda la gente es hipersensible. Ese es el problema, ¿no? Entonces, nosotros somos hipersensibles, sentimos más que los demás. Y eso, pues obvio, incrementa el cómo modular nuestras emociones, ¿no? E incrementa el problema, perdón, de cómo modular nuestras emociones. Entonces, en la ira generalmente es cuando estamos encabronados, pero ya no decimos nada, estamos frustrados, resentidos, pero ya no dañamos, ¿no? Lo trabajamos en terapia, lo trabajamos con el padrino, lo trabajamos con la madrina, ¿no? Sacamos nuestra neurosis en el grupo. Yo estoy a favor de que en el grupo se pongan bien, como quieran, mentando madres, llorando o aplaudiendo o riéndose, pero se pongan bien. Los grupos son para que trabajes tus emociones. Entonces, yo la aprendí así, en un grupo vas a salvar tu pellejo, no vas a salvar tu imagen, ¿no? Eso es bien importante. Si tú estás pensando que vas a salvar tu imagen, pues está cabrón, no te va a funcionar el grupo, definitivamente, ¿no? ¿No? Entonces, es a salvar tu pellejo, no tu imagen, ¿no? Entonces, la tribuna, en el caso de los grupos físicos, en este caso del grupo virtual, las participaciones pues, son para, yo he escuchado gente que se eh, entrega su alma en una tribuna, cabrón. Entonces, eso le ayuda a empezar a canalizar su ira de otra manera, ¿no? Hay gente que dice, no, que es muy iracunda, o neurótica, impulsiva. Como ya hay un proceso de cuarto y quinto paso donde hay un autoanálisis, hay un autoconocimiento, por eso es importante hacer todos los pasos. Entonces, si yo me detecto que soy muy impulsivo, muy neurótico, muy iracundo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita el apadrinamiento, si viento la terapia de teléfono o el grupo no me va a funcionar físico o de virtual, a lo mejor me va a servir correr, cabrón, ¿no? Como yo les dije, tengo pacientes que son bien iracundos, bien neuróticos y bien impulsivos y ya pusieron una pera, cabrón, y un pinche costal ahí en su casa, cabrón. Entonces, cuando les llega yo les digo, el foie, agarran al pinche costal, ¿no? Y bolas, ahí se desahogan, cabrón. Entonces aquí cada uno de nosotros vamos a poner nuestra solución dependiendo de la aceptación de nuestra enfermedad. Eso depende de nuestro primer paso, ¿no? Yo les explico, todos los grupos son funcionales. Acá existen los famosos fueras de serie, que son los famosos anexos, donde es terapia muy fuerte, muy agresiva, muy fuerte, ¿no? Y yo les digo, pues ahí va puro psicópata, cabrón. Entonces, psicópata no va a tener el mismo léxico, las mismas palabras que un grupo tradicional de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos de hora y media, pues no lo va a tener por el mismo historial que tiene.
¿no? Entonces, pues, vete a un grupo de fuera de serie, donde te desahogues, donde te pongas bien, donde lejos de espantarse una madrina, cabrón, ahí es porque dices, mm, te digan, está bien, carnal, buen compartimento, cabrón. Entonces, por eso yo les digo que los grupos es para salvar nuestro pellejo, no para salvar nuestra imagen, ¿no? Entonces, hay mucha gente que no expresa lo que siente por el que dirán, ¿no? Yo sé que aquí no va, eso sucede en México, ¿no? Entonces, pero la ira, dentro de la recuperación, podemos llegar a la ira, por supuesto que sí, pero ahí es donde nosotros podemos decir, o le tengo una respuesta proactiva a mi ira, o sigo teniendo la respuesta destructiva que siempre he tenido. ¿Cómo? Pues agredir a la familia, el consumir drogas, el consumir sustancias psicoactivas, el pegarle a los hijos, ¿no? O sea, es el pegarle a la hija, ¿no? Entonces, eh, eso implica lo que es la recuperación, ¿no? Entonces, y de la ira es como ya les comento, es donde ya nos marca el impulso. La ira es una emoción pico, es el enojo en su máximo esplendor. Es muy difícil que la puedas modular si llegas ahí. Tienes que hacer algo, tienes que desahogarte. O sea, y tú mismo te conoces, ya te lo dije. Si tienes mucha ira contenida, si eres impulsivo, si eres neurótico, pues a lo mejor el apadrinamiento no, en ese momento no te va a servir, no te va a ser suficiente, ¿no? Vas a tener que buscar otro tipo de respuestas, ¿no? Yo les dije, acá, por ejemplo, funciona mucho que les ha- ya se les, ha- les, el- les se pone, les ponen a los chicos en su casa un costal de box, ¿no? O una pera, ¿no? De box. Y ahí sacan toda su impulsividad, toda su ira contenida, ¿no? Toda la neurosis, cabrón. Entonces, la ira dentro de la recuperación también es normal que la sigamos teniendo. Aquí la diferencia es qué respuesta le vamos a dar a la ira contenida, ¿no? Es lo que digo, donde llegan los sentimientos de venganza y desgraciadamente, como llegan los sentimientos de venganza, les vuelvo a comentar, la ira ya es una emoción pico, es una emoción pico, es como es del enojo, ¿no? No lo podemos modular el enojo, por eso somos hipersensibles, porque no podemos modular nuestras emociones. Nuestro enojo se va a la ira, nuestra tristeza se va a la depresión y nuestra alegría se va a la euforia. La gente normal sí lo puede modular, ¿no? Yo me acuerdo cuando antes de que entrara a recuperación, cuando trabajé, no manches, era quincena, iba a ser quincena y ya me estaba gastando el dinero, ¿no? Hasta la pinche mariposita aquí en el estómago ya por cobrar, ¿no? Ya me había gastado el pinche dinero, ¿no? Entonces esa es una respuesta a la euforia. Yo no puedo modular mi alegría. ¿Me explico? Se me dispara la euforia. Entonces, por eso somos enfermos emocionales, por eso somos neuróticos, por eso somos hipersensibles. Por eso segregamos o no segregamos correctamente la dopamina, ¿no? ¿Por qué? El enojo, no lo podemos mantener en enojo, se nos dispara la ira, la tristeza, no la podemos mantener en la tristeza, se nos dispara la depresión y la alegría, no la podemos manejar en la alegría, se nos dispara la euforia, ¿no? Entonces, de la ira, pues ahí es donde nosotros decidimos, ¿no? O le damos una respuesta proactiva, constructiva, o le seguimos dando una respuesta autodestructiva o destructiva, ¿no? Ahí eso es lo que marca nuestra recuperación. Y de la ira pasamos a la cuarta emoción dentro del ciclo emocional, que generalmente este es una sensación, ¿no? Ya cuando haces, ya cuando le pegas, o ya cuando le eres infiel, ¿no? O ya cuando te drogas, la siguiente sensación emocional o sentimiento es la conmiseración, ¿no? Pobrecito de mí, no me entiende, ¿no? Entonces, nunca me entendieron, ¿no? Me drogo porque me abandonaron, le pego porque mi papá le pegaba a mi mamá, ¿no? ¿No? Pobrecito de mí, nadie me entiende, todo el mundo tiene la culpa menos yo, ¿no? Pero desgraciadamente esa emoción sucede
cuando la ira te lleva ya a que realices una conducta autodestructiva. Pues sí, la siguiente eh, emoción o sensación es la conmiseración, ¿no? Entonces, el pobrecito de mí, ¿no? El nadie me entiende, nadie me va a valorar. Sí, le di en su madre, pero me va a valorar. Siempre le di gasto, ¿no? Esa es la justificación, ¿no? Porque, pero pues estás ya y desgraciadamente, para todo en forma emocional, ese es el estado emocional perfecto para buscar un generador de dopamina. Pues cuando andamos conmiserados, o nos drogamos, o nos alcoholizamos, o hacemos, o nos vamos de compras, o en ese momento manipulo a mi mujer y tenemos sexo, o me voy a comprar, o me voy a comer, o pinche, lo que no me gasto, lo que no tengo, ¿no? La conmiseración es el estado, la sensación emocional eh, que más se busca para justificar la conducta, ¿no? Ahí es donde no sabe, ¿no? ¿No? Entonces, a mí me gustaba sacar toda la ira con mi papá, agredirlo, ¿no? Decirle, desgraciado, yo no te pedí nacer, mendigo, mendigo, yo le decía a mi papá, ¿no? Y ya que le echaba toda mi ira, toda mi mierda, me conmiseraba, ¿no? O sea, pobrecito de mí, yo no les pedí nacer, ojalá y me perdonen, mañana les voy a pedir perdón, ¿no? Nadie me entiende, ¿no? Soy así porque me dejó por su trabajo, ¿no? Entonces, pobrecito de mí, nadie me entiende, todo el mundo tiene la culpa menos yo. Entonces, esa es la conmiseración o victimización. Y de ahí vamos a la siguiente emoción que dentro del ciclo emocional, que es la culpa. Entonces, la culpa, pues es, al igual que todas, veneno puro para nuestro ser, ¿no? De hecho, los codependientes, los neuróticos, actúan por culpa, ¿no? Haces las cosas, llegas a la ira, te conmiseras y llegas a la culpa inmediatamente, ¿no? Siempre traemos el pinche culo cagado, ¿no? Siempre traemos el culo cagado, ¿no? Entonces, un codependiente actúa sobre la culpa, ¿no? ¿No? O es, eh, y más, por eso ahorita hay niños rey, ¿no? Por eso le das todo a tu hijo, por eso le das todo a tu hija, porque vive sobre la culpa. La culpa te mueve, y más ahorita los papás luchones y ahorita las mamás luchonas, ¿no? Aquí tengo hijos que para callarles el silencio, la mamá se va a trabajar, el papá se va a trabajar, y pues obvio les compran el silencio con dinero, con celulares, con carro. Lo estás pagando culpas. Entonces la culpa también es una emoción que todo mundo conoce. Y la mayoría de nosotros, bueno, de ustedes, están parados en ella también. La mayoría. Un codependiente, un neurótico, un adicto, viven y se rigen bajo esa culpa, ¿no? Dan de más por culpa, ¿no? No porque le pegue, porque me la chingue, ¿no? Bien neurótico y ya le das dinero. Bien neurótica y ya le compraste sus cosas. Bien neurótico y ya le diste permisos. O sea, opera sobre la pinche culpa. La culpa te mueve, ¿no? Me voy a trabajar. Les digo, acá en México, pues es muy común. También sé que en Estados Unidos, en Europa. Bueno, en Europa están más, o no sé, Estados Unidos, pero aquí en México, como son familias más muégano, en Latinoamérica, pues son más emocionales, cabrón. En Europa, en Estados Unidos tengo entendido, creces y ya a la chingar a su madre te vas, ¿no? Haz vida, ¿no? En Latinoamérica, no. Yo decía a mi mamá, todos cabemos en la misma casa, amontonaditos, ahí caben todos mis nietos, ¿no? Pinches familias muéganos, cabrón, ¿no? Es diferente cultura, ¿no? En Europa, tantito terminas ya la secundaria o el nivel básico, ya chingar a su madre, ya te hicieron productivo, ¿no? Aquí no. Aquí el papá, la abuela hacen la casa para que todos los hijos vivan ahí, cabrón. Y en la mayoría de los casos se cumple, cabrón, todos los pinches.
ahí donde vive mi papá, ya se están cayendo las pinches casas de que ponen un piso, ponen otro piso, cabrón. No mames, todos los pinches hijos mantenidos están ahí, güey. Los vecinos de mi papá, cabrón, ¿no? Y viviendo como perros y gatos, enfermotes todos, enfermotes, ¿no? Entonces, tu mamá luchona, tu papá luchón, generalmente por culpa operas, ¿no? Das por culpa, pagas silencios, pagas culpas, ¿no? Pues la culpa es una emoción que todos conocemos perfectamente bien. Y de la culpa, eh, pues nuevamente nos vamos a la frustración, ¿no? Entonces, ay, le pegué, ay, la madre, ay, le menté la madre, ay, le puse el cuerno, ¿no? ¿Por qué no hice lo que sabía hacer? Lo volví a hacer, ¿no? ¿Por qué no hice lo que me dijo mi padrino? ¿Por qué no hice lo que dicen en la televisión? ¿No? ¿Por qué no lo hice lo que dice mi terapeuta? ¿No? Volví a consumir, ¿no? Ya me la sabía por dónde, ¿no? Y volví a consumir, la volví a cagar, ¿no? Entonces, generalmente un pensamiento adictivo es, vivimos, somos los hombres y las mujeres del perdón. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, ese me perdonas, ya no lo vuelvo a hacer, está implicando todas las emociones que te acabo de decir. Atrás de eso están todas las pinches emociones, ¿no? Entonces, la culpa te lleva a la frustración nuevamente. ¿Por qué no lo hice? ¿O por qué lo hice? ¿O por qué lo dejé de hacer? Volví a consumir, le volví a dar en su madre, le volví a gritar, le volví a ser infiel, esto, lo... Entonces, de la culpa que sentimos nuevamente nos vamos a la frustración. Ya le había dicho que no iba a pasar, ya le había prometido que no iba a volver a hacer, ya le he dicho que me perdonara, que ya era la última vez, ¿no? Entonces, como no lo hice, algo que yo mismo me prometí, me frustro. Y este ciclo pues, se vuelve enfermo en tu hogar. Por eso se llama ciclo emocional adictivo, ¿no? Es un ciclo totalmente enfermo que a veces hasta nos da placer, ¿no? A veces nos volvemos tan masoquistas que el dolor nos da placer, ¿no? O somos masoquistas. Entonces, por eso la recuperación es difícil, porque nosotros tenemos que empezar a identificar las emociones, los pensamientos negativos y quedarnos ahí, cabrón. Yo tenía una paciente mujer que era depresiva y consumía alcohol y cocaína y medio adicta al sexo también, ¿no? Y de repente salió de la institución, de ahí donde trabajo, llegaba a sus seguimientos y la indicación pues, era de que no, durante un buen tiempo, pues no tuviera pareja, ¿no? Se dedicara a su escuela, a su titulación, a su recuperación. Y le dije, bueno, pues si conoces a alguien, conócelo, ¿no? ¿No? Y le digo, pero obvio no vayas a conocer tus pinches patanes depresivos, ¿no? Aplica la inteligencia emocional, güey, ¿no? Si ves que tu papá es alcohólico, que su papá es depresivo, pues ¿para qué te metes ahí? Sácate a la verga. Se llama inteligencia emocional, ¿no? Entonces empezó a conocer a un chavo y es pues buena onda de su carrera, también ya iba a titularse, o sea, buen chavo, buen elemento, pues, ¿no? Decente. O sea, empezaba, yo le decía, pregúntale por su familia, que conoce, o sea, cómo es su familia, ¿no? Y sí se dejaba guiar la chava, ¿no? Y de repente llega al primer seguimiento y me empieza a platicar, ¿no? Que en la terapia, ¿no? De seguimiento, me dice, oye, Héctor, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Que empecé a salir con este chavo, cabrón. Y de repente, este, estaba platicando con él
tan a todo dar de los proyectos de él, ¿no? De estudiar una maestría, de estudiar un doctorado. Y yo también le empecé a platicar de mis proyectos. Estábamos hablando de nuestros proyectos de vida, ¿no? De seguir estudiando, de el sueño de dónde trabajar, ¿no? O de trabajar y estudiar, o sea, todo en su plan de vida poca madre, ¿no? Algo que ella pues no había sentido, o era ella, ¿cuánto mide tu verga y cuánto dinero me vas a dar? Esas eran sus conversaciones, ¿no? Entonces, ¿cuánto chupe me vas a dar? ¿Cuánta droga me vas a dar? Esas eran sus conversaciones con sus parejas, ca. Entonces de repente me dice, ¿qué crees que siento? Pues no me sentí como si estuviera como si estuviera yo puteando. Le digo, ¿cómo puteando? Pues, como si ya estuviera con él, que estuviera con otro, estuviera con otro, estuviera con otro. Y me empieza a agarrar una paranoia, ¿no? Que empieza a voltear por todos lados, como si uno de mis novios, eh, o de mis exparejas, o como si mi otro novio me estuviera buscando. Y hasta volteaba por todos lados. Dice, hasta este chavo se me queda viendo y me preguntó, oye, ¿estás bien? Le dije, sí, sí, estoy bien. Entonces, ¿a qué voy? A veces nosotros, nuestro psiquis, nuestro sistema, por eso les decía hace rato, a veces nos dan miedo la felicidad, porque desgraciadamente la recuperación implica en también empezar a cambiar e identificar cuestiones positivas y chingonas y sacar de esa estructura. Esta chava que estaba llevando un buen proceso de seguimiento, donde estaba conociendo otro tipo de gente, de repente le empezaron a llegar pensamientos de que está con su güey y iba a llegar otro güey a hacérsela de a pedo, entonces como así, como paranoia, ¿no? Me dice. Y empezó a voltear por todos lados. Y el problema que ni terminó de pasársela bien, ¿me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Lo que les acabo de comentar. La recuperación implica en validarnos como personas también, pero sobre todo en las conductas positivas que vamos llevando. Yo les digo, a veces la justicia como la gravedad, ¿no? Es relativa. En la luna es una y en la Tierra es otra y en Marte es otra. Entonces la justicia es relativa. A veces para ti lo que es justo para otro es injusto y eso lo tenemos que respetar, ¿no? Entonces yo le decía a ella, bueno, más bien a lo que voy, cómo esta chava, cómo toda su historia que cargaba de andar con uno, andar con otro, andar con otro, y puro desmadroso, puro adicto, ¿no? Puro violento, puro tóxico. La seguía cargando, cabrón, después de como 8, 9, 10 meses. Estaba en abstinencia sexual, ¿no? Por la indicación terapéutica. Tenía juguetes sexuales. Pero como todavía su mente la llevaba a estados trágicos, putrefactos de su vida pasada. ¿Sí, sí me explico? Entonces, nosotros como personas en recuperación, tenemos que darle poder y validar nuestras conductas positivas y nuestras emociones positivas, ¿no? Aceptando lo que fuimos, admitiendo lo que fuimos, pero sí también aceptando y admitiendo lo que ahora somos. Entonces yo le decía, a ver, tranquila, ¿qué está pasando? O sea, se fueron al hotel, y dice, no, ¿cómo crees? Dice, no, o sea, no, no hemos tenido nada, o sea, yo me estoy dejando llegar, cabrón. Aparte, estoy clavadísima con mi carrera, y mi titulación y todo. Y luego estudiaba en la UNAM, ¿no? Y acá en la UNAM, pues es una escuela, una universidad pública, que sus carreras, que la que estaba estudiando ella, que era medicina, son altamente pesadas, cabrón. Entonces, pues sí tenía validez, había verdad en lo que me decían. Entonces, cómo tu mente, cómo nuestros escenarios, eh, a veces, estando haciendo cosas buenas, a veces nuestra mente nos va a llevar al pensamiento que hacemos cosas malas, ¿no?
Y aún, y esa es la parte de la recuperación, que tenemos que validarnos como personas, como seres humanos, donde validemos lo que hacemos bien y nos lo aplaudamos. Nosotros mismos no tenemos necesidad de reconocimiento, cabrón. Ay, pues es la primera vez que no saqué la neurosis con mi mujer. Hay que validárnoslo. Disfrutar esa nueva sensación de paz, a eso voy. Disfrutar esa nueva emoción positiva, a eso voy. Porque generalmente no disfrutamos emociones positivas. Entonces yo le pregunté a esta chava, métete a la emoción. ¿Qué estabas sintiendo cuando estabas con esta persona? Que estabas eh, conociéndola, que no estabas dándole las nalgas, ¿no? No, pues la verdad estaba contenta disfrutando el momento. Digo, entonces, valida ya tus emociones positivas. ¿Sí me explico? Dales peso, ¿no? Dales poder a esos pensamientos, acciones, por mínima que sean. Si te da alegría no sacar tu neurosis con tu familia el día de hoy, valídalo, a eso voy. Valóralo, valídalo tú mismo. Reconócete tú mismo ese logro, Date, date la oportunidad de empezar a sentir emociones positivas para que evites el entrar a este ciclo emocional adictivo que se frustra y no conoce el resentimiento y no conoce la ira y no conoce la conmiseración y no conoce la culpa ni nada, o sea, no conoce nada acá, absolutamente conoce nada más que la frustración. ¿Por qué? Porque es silente, porque luego tiene un plan B, plan C, plan D, plan D. O sea, se mantiene la gratitud, cabrón. O sea, de la frustración pasa rápido al terreno de la gratitud, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Estamos casi terminando con el tiempo. Usted dígame si seguimos un poco más o continuamos con las preguntas. Como ustedes me digan, como ustedes me digan. Ya, de hecho, ya iba a cerrar, como A unos ver, 5 minutos, sí, adelante, 10 por minutos, favor, doctor, ¿sí? adelante. Sí, Entonces, siempre es importante validarnos ya nuestras emociones positivas. Eso es bien importante. Pues, ¿cómo cortamos la frustración? ¿Cómo vamos cortando? Nosotros tenemos la oportunidad de cortar la emoción en cualquiera que sea, en cualquiera que sea, cualquiera, ¿no? Pero, ya les comentaba, dentro de la recuperación está más indicado en la ira, ahí donde nosotros le damos respuesta proactiva o destructiva, constructiva o destructiva. Pero hay gente, como les comento, que de la frustración ni siquiera conoce el resentimiento, cabrón. Se le muere una persona y dice, gracias a Dios, pues ya está descansando, gracias a Dios porque te lo llevaste, gracias a Dios, o sea, cree en la poder superior, cree en la oración, gracias a Dios por llevártelo, gracias a Dios por algo, ¿no? Y nosotros no, nosotros ¿qué hacemos? Chingada madre, porque te fuiste, porque me dejaste cholito, me dejaste cholita, ¿no? Entonces, parte del reto de nosotros, y dentro del mismo sistema de recuperación, es empezar a practicar el cortar el ciclo emocional dentro de la frustración. Ese es el reto. Ahí mismo llega la frustración y ya estás cortando el ciclo emocional adictivo. Que ese es un proceso, ¿no? Lo inicial, pues es la ira. Estamos posicionados en la ira, que es una emoción pico, es riesgosa, y más si eres impulsivo, y más si eres neurótico. Pues ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de darle una respuesta positiva o negativa.
o una respuesta constructiva o destructiva. Que eso es lo inicial, eso es lo inicial, eso todos podemos hacerlo, todos, que es lo indicado, ¿no? Pero a través del tiempo, hay gente, obvio, que se le va a facilitar más, hay gente que no, pero de ahí, pues antes de la ira, ya llegaste a la ira, pues ahora al resentimiento, ahora a la frustración, pues ya no dejo que la frustración me lleve al resentimiento, ¿no? Ya eso, los alcohólicos anónimos le llaman sano juicio, ¿vale? Piensas, actúas y sientes lo mismo. Eso se le llaman sano juicio, inteligencia emocional. Entonces lean libros de inteligencia emocional. Hasta aquí. Sí, 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 ahora sí. Muchas Con esto gracias. cierro el... Ok, muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su compartir. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas, compañeros.